Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y los malos lo echan fuera. Padre, gracias te damos por tu misericordia y por tu amor. Glorifícate. Danos la sabiduría y la inteligencia del Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Alabanza el nombre del Señor. Para el que lee estos versos, aparentemente es un mensaje fácil. Pero este es un mensaje bien crítico, muy difícil de explicar, como otros pasajes bíblicos. Para realmente hablar de estos versos y otros versos más, pues se necesita cierta preparación, cierto conocimiento que va fuera de lo regular. Es la única manera que usted va a poder entender lo que Jesús hablaba y por qué lo hablaba y qué quería decir. Hay que saber un poco de la mecánica de lo que está pasando aquí. Porque aunque para mí, aparentemente para ustedes que Jesús llegó al mar y vio las personas pescando en una red, no es simplemente así. Primeramente, déjeme decirle, en el mar de Galilea, alabanza el nombre del Señor, pues es en el Nuevo Testamento que se conoce con ese nombre. En el Antiguo Testamento no se conocía así, se conocía como Yam Kinneret. ¿Ok? Y esa palabrita Yam significa lago o mar. Ahora déjeme explicarle varios detalles para que entienda lo que le acabo de decir. En el mar de Galilea hay 18, que es el número de atadura, tipo de peces. 18 tipos de peces en el mar de Galilea. Esos son peces que son endémicos de ese lago. No se encuentran en otras áreas ni en otros lagos. Es lo primero que usted debe de saber. Y es interesante notar de que cada pez de esos 18 tienen un significado diferente. Cuando Dios hace las cosas, hermano, en la tierra gloriosa, en Israel, Él no simplemente las hizo por hacerlas. Aquí no estamos hablando, hermanos amados, de una poza de agua en Puerto Rico, o quién sabe en su país un río o un lago. Aquí estamos hablando de cosas que Dios codificó con mensajes del cielo, porque es de Israel donde sale la palabra de salvación a nivel mundial. Bueno, lo primero que debe saber usted es que de esos 18 clases de peces, solamente 10 se podían comercializar. Los otros 8 no servían. Alabanza en nombre del Señor. Pero cuando usted entiende eso, comienza a entender por dónde Jesús viene. Porque a veces usted piensa en Jesús que bueno, no tenía nada que hacer y pasó junto al lago y vio gente pescando y dijo algo. Y eso no es así. Alabanza en nombre del Señor. Déjeme decirle que Jesús tiene todas las cosas codificadas para multiplicación. La Biblia registra en el libro de Génesis cuando el Señor hizo los peces del mar. Pero cuando usted mira, por ejemplo, en Mateo capítulo 14 y se encuentra con esa porción de que Jesús multiplicó
los peces, qué tipo de pez él multiplicó. O sea, con el código divino que él conocía, él pudo multiplicar peces de estos 18, pero en uno en específico que él multiplicó, que era el más comestible, que le voy a explicar en unos momentos, y por eso es que él puede multiplicar cosas, porque él tiene en sus manos, en su boca, por su poder, el número de fábrica, por decirlo así, de cada pez, de cada planta. Y cuando él quería multiplicar algo, simplemente usaba ese código. Y el pez que él hizo original en Génesis se multiplicó en el Nuevo Testamento. Ahora, hay varios detalles de que estos son sermones bien difíciles de predicar, a menos que usted tenga la información. Ahora, note algo interesante. De esos 18 peces endémicos del lago de Galilea, solamente hay 10, le mencioné, que eran comercializados y se vendían rápido. Solamente le voy a mencionar 4 para que usted entienda la predicación bien. El primero se llamaba Clarías la Cera. Ese pez es un pez, alabanza en nombre del Señor, que cuando Josefo escribió acerca de este pez, nosotros le conocemos como catfish, ¿ok? Ese pez. Se traduce en el español como peje de gato porque tiene unos bigotes. Pero en el Nuevo Testamento se le llamaba coraquinos. Cora viene de cuervo y se traduce cuervo del agua. Cuervo del agua. Pues claro, ese pez no es comestible y los judíos no se lo podían comer cuando habían pesca, porque el judío sabía bien la ley, y la ley registra en Levíticos 11, verso 9, que Jehová no permitía a su pueblo comer peces que no tuvieran escamas. Y este tipo de pez, que se llama, aquí le llamamos como catfish o peje de gato, y allá le llaman coraquinos, al no tener escama era inmundo para el pueblo de Israel. Es aquí donde entra otros detalles. Debe decirle que cuando se hizo la Septuaginta en el primer siglo antes de Cristo aproximadamente, el rey en esos tiempos no se llamaba faraón, se llamaba rey. El rey de Egipto le dijo a Demetrio era el hombre que atendía las bibliotecas de Alejandría. Esa biblioteca famosa se quemó, ahí se pasaba mucho Cleopatra, habían 2 Cleopatras y las 2 eran hermanas. Pero estamos hablando de Cleopatra, la que se enamoró de Marco Antonio, la más famosa por decirlo así. Pues el rey de Egipto le dijo a Demetrio que hiciera los arreglos para traducir y traer la palabra en griego, porque muchos judíos, su lenguaje, hermanos amados, ellos no hablaban el lenguaje. Y es ahí donde usted sabe la historia, donde se buscan 72 personas eruditos por 72 días y hacen la traducción. Pero debe decir, dicho sea de paso, siempre que el apóstol Pablo citaba el Antiguo Testamento, usaba la Septuaginta. Alabanza en nombre del Señor. Y es ahí donde comienza a darse cuenta que los judíos no sabían las mecánicas de pesca en el mar de Galilea. Los escritores del Nuevo Testamento, que se escribió en el año 50, 60, por ahí para arriba, no sabían cómo se pescaba. Sabían que había pesca. Sabían que, por ejemplo,
los apóstoles, los discípulos pescaban y que otra gente pescaba de esos 18 peces en el lago. Pero ellos no sabían la mecánica que ellos usaban para pescar, la forma que ellos usaban para pescar y las herramientas que ellos usaban para pescar. Entonces es aquí donde entra lo que quiero que usted aprenda. Yo quiero que usted vaya brevemente conmigo, alabanza el nombre del Señor, para que pueda entender ciertos detalles. Vaya conmigo a Mateo 4:18. Mateo 4:18. Mire la palabra del Señor. Mateo 4:18. Bendito el nombre del Señor. Y mire bien lo que dice la palabra ahí. Mateo 4:18 dice: andando Jesús junto al mar, mire la palabra del Señor, de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red. Nótese que está en singular en el mar porque eran pescadores. Ahora, esa red que usted ve ahí, porque aquí es donde entran los detalles, era una red diferente. Esa red se llamaba, alabanza, anfibalontas. Y la anfibalontas era un tipo de red que simplemente se podía lanzar estando encima de una piedra o dentro de un bote. Era redonda, ¿ok? Entonces la persona que tenía una anfibalonta, esa es la que se usa en ese verso que acabo de hablar de Mateo 4:18, porque la gente como piensa que todas las redes eran iguales. Se subían una piedra o si tenían un bote y lanzaban. Esa era una. Ahora, si usted va conmigo a la palabra del Señor y mira bien la palabra en Lucas 5:4, Lucas 5, verso 4, es para que usted entienda el mensaje, porque si no, no lo va a entender. Lucas 5, verso 4, dice la palabra del Señor, mire esto. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Ese es otro tipo de red diferente a las anfibalontas. Ese se llama dictión. Y el dictión es una red que se usaba para pescados, peces que estaban en profundidades. ¿Ve? Lo interesante que notamos es que cuando Jesús llegaba a la orilla del lago, él miraba qué tipo de red estaban usando. Jesús era bien técnico, ¿ok? Él no decía tirar la red. Le estoy mostrando los diferentes tipos de redes en el Nuevo Testamento que se usaban como herramienta en el mar de Galilea. En cada uno de estos dos versos que hemos leído hay dos mensajes diferentes que Jesús habló, porque cuando Jesús se acercó, miró primero la red. ¿Qué tipo de red estaba usando los discípulos pescadores? Y dependiendo a la red que estaba usando, era el mensaje que él hablaba. Por eso el mensaje de Mateo y el mensaje de Lucas, aunque se mencionan red en español, es anfibalontas y dictión. Una era redonda y era para peces de profundidad. La otra no. Ahora, cuando vemos a Jesús aquí en Mateo 13, es muy diferente. Y es aquí donde muchas veces la gente pues, no entiende estas cosas o no las sabe explicar. Y por eso es que forman tantas cosas raras y extrañas que la palabra me enseña. En este momento, dice la palabra del Señor en Mateo 13:47, mire bien la palabra del Señor. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red. Ahora, esa red que usted ve ahí, que Jesús está hablando, no es un anfibalontas o un dictión. Es lo que se conoce como un sehén.
¿Qué es el Seín? El Seín era una red muy diferente. Debe explicarle cómo funcionaba para que pueda entender el mensaje de Jesús. El Seín era una red que era una pared. Tenía 8 pies de altura. 8 pies de altura. Y habían 10 hombres en cada esquina de la red. Esa pared de esa red, a veces medía hasta 300 metros, 200 metros, 100 metros de largo. Ahora, en cada esquina habían 5 sogas de la red. Y para lanzar esa red había que irse en un bote y dar la vuelta, soltarla. Ahora, déjenme decirles, se han encontrado ya muchos, ¿cómo se llama? Pesas para hundir esa red. Eran unas pesas pesadísimas, grandísimas, y las lanzaban al agua. Entonces ese peso iba llevando esa red de 8 pies de alto, que iba descendiendo bajo las aguas. Entonces los que estaban en el bote le daban la vuelta al bote. Todo esto tienes que entender para que entienda este mensaje. ¿Ok? Le daban la vuelta al bote y llegaban a la orilla. Y cuando estaban en la orilla, esos 5 hombres en la mano derecha y 5 hombres en la mano izquierda que tenían el Seín en las manos, ellos comenzaban a alar poco a poco, poco a poco, poco a poco, y tenían que traer esa red de las profundidades con tantos diferentes peces a la orilla. Y era ahí que surgían ciertas cosas. Ahora déjeme decir lo siguiente. Cuando esa red era traída a la orilla, venían muchos peces muertos. Esos peces estaban muertos y estaban en las profundidades del agua. Y ahí habían los llamados catfish o los coraquiros, que son scavengers. Son peces que limpian el piso. Comen porquería, comen basura. Todo ese tipo de pez estaba ahí. Ahora, cuando ellos llegaban y comenzaban a alar esa red, 5 hombres aquí, 5 atrás, venían muchísimos peces. Entre ellos estaba el catfish, el pez gato, que los judíos no comían porque va en contra de la palabra, según Levítico capítulo 11, versículo 9. Ahora, ellos comienzan a mirar todos esos peces y ¿qué sucede? Como los judíos no comían ese tipo de pez, lo lanzaban al mar. Habían peces muertos que llegaban ahí, porque era bien pesada. 10 hombres para traer esa red para afuera. Y un sinnúmero de cosas, de basura, peces dañinos, peces, hermanos amados, y le menciono la lista de los 18, habían peces, hermanos amados, que eran comestibles. Por ejemplo, el que llamaban el mush. El mush significa peine, porque la parte de atrás tiene como una peinilla, y ese era el más conocido y se le conocía como la tilapia de Galilea. Ese era el pez que Pedro vendía, la tilapia de Galilea. La tilapia no viene ahora porque los chinos las crían aquí y las crían allá. Eso viene desde los tiempos antiguos. Ahora, cuando Jesús ve que ellos están pescando, pero no están pescando con un anfibalontas, ni están pescando con un dictión, están pescando con un seín. Jesús viene y da un mensaje. Porque Jesús era bien observador y miraba las cosas bien detalladas. Jesús no hablaba por hablar, como hace mucha gente. Él miró la red, miró la profundidad, miró los peces que se iban a pescar y comienza a dar una enseñanza escatológica. ¿Ve? Uno tiene que ser bien observador, y cuando lee la escritura, esto es lo que me causa mi tristeza y dolor. Tantos hermanitos confundidos, predicando malos mensajes, no saben lo que hablan,
y engaña a la gente porque el que esté escuchando tampoco sabe. O sea, el primero que llega dicen amén, amén, gloria a Dios, y se está comiendo, hermano, un tártago. Usted sabe lo que es un tártago, ¿verdad? Un tártago es una fruta redondita que usted se la come y se muere. Es venenosa. Pues ellos están ahí comiéndose un tártago. Y todo es gloria a Dios y amén, pero el que predicó, hermano, lo que predicó fue un disparate. Alabanza en nombre del Señor. Ahora, Jesús ve esto, que están usando ese seín. 10 hombres, 5 a la izquierda y 5 a la derecha. Lo primero es que el número 10 es el número del mundo. Esto es un mensaje global. Esto es un mensaje global. Mire qué técnico era Jesús. Era un mensaje global. Él está mirando, ve esas 10 personas ahí alando ese seín, esa red tan grande, con unas pesas enormes, haciendo mucha fuerza, y comienzan a dar para la orilla del lago de Galilea. Ahora, nótese que sigue diciendo, mire esto, él comienza a decir, así mismo que él está mirando a los hombres alando el seín. Así mismo, dice él. ¿Qué es así mismo? Dice, así mismo el reino de los cielos es semejante a una red. Pero nótese, no la red de anfibalontas o de dicción, a esta red, al seín. Así mismo el reino de los cielos. ¿Ve? Todo el que está ahí, claro, posiblemente le estaban entendiendo lo que Jesús decía. Pero habían algunos que posiblemente entendían lo que Dios le había dado, discernimiento de espíritu y sabiduría del espíritu para entender. Porque no todo el mundo que escucha la palabra la entiende. Hay mucha gente, hermanos amados, que se le predica y a los 2 minutos no saben ni de qué se predicó. Tienen una mente volátil y vacía. Ahora mire bien el verso número 47. Mírelo bien. Verso 47 dice, semejante a una red. Solamente hay un plan de Dios para lo que voy a hablar, dice el Señor. Porque en el caso de Pedro, cuando usaba el anfibalonta, como era redondo y más pequeño, le dijo redes. Él podía tirar muchas redes porque era más pequeña y funcionaban así, pero esta no. Esta era gigante, ¿no? Era una pared de 8 pies de alto, hermano, con 5 aquí, 5 allá, dando hacia la orilla. Ahora dice, mire esto, a una red que echada en el mar, recoge de toda clase de peces. Es interesante porque Jesús dice algo que a veces uno no entiende bien, toda clase de peces. Y en ese punto está bien claro, porque cuando comienzan a alar hacia afuera, ahí venía el pez malo, el que estaba muerto, los comestibles, los no comestibles, venían todos amontonados. Pero entonces tenía que haber una clasificación. ¿Ve? Esa clasificación era lo que Jesús comienza a guiar cuando venga el momento de separación de los justos y de los impíos. ¿Ok? Ahora, nótese que sigue diciendo, mire esto, versículo número 40, de toda clase de peces, porque ahí estaba incluido, hermanos amados, ¿cómo se llama? El coraquinos y otros más, que comían porquería. Otros eran comestibles. ¿Cómo es posible que un pez sea tan feo, tan malo, tan detestable, y nadando en la misma agua hay un pez que es tan atractivo y comestible? Pues así es la iglesia. En la iglesia hay personas que están podridas. En la iglesia hay personas que están contaminadas. Por eso es que yo nunca como ese tipo de pez. El gobierno usa esos peces para limpiar los lagos. A veces los echan hasta en las piscinas para limpiar la piscina. Es como un vacuum cleaner. Él deja la piscina limpiecita, ¿ok? Porque lo que come toda la porquería que está ahí. A veces gente que hace desechos en las piscinas, ¿me entiende? Y se comen toda la porquería que está ahí. Pues ese tipo de pez venía ahí. Pero también venían los otros tipos de peces. Entonces está diciendo, el número 10, cuando yo venga a hacer y a clasificar las cosas que están en el mundo, va a ser así. Yo voy a comenzar a hablar
para ponerle fin a todo lo que está ahí dentro. Ahora, mire bien, la palabra sigue diciendo, y una vez llena, eso es raro, esa palabra siempre ha sido debatida en términos teológicos, porque esta red nunca se llenaba. Esta red llegaban todos los peces y se amontonaban ahí, y era una red de alar, porque si se dejaba mucho tiempo ahí, los peces se escapaban por otro lado y se iban. Pero aquí Jesús introduce un ingrediente diferente. ¿Ve? ¿Y cómo es posible que un seín se pueda llenar cuando siempre hay peces que se escapan? Pero no, él tiene en la mente un mensaje teológico acerca de la iglesia. Y es, en ese día nadie se escapará. Cuando yo comience a echar hacia la orilla, nadie se va a escapar de mí. Como ningún tipo de pez se va a escapar. ¿Se da cuenta, hermano, cómo Jesús miraba las técnicas de pesca en el mar de Galilea? Y muchas veces los discípulos que estaban allí ni cuenta se daban de que Jesús era tan observador para poder guiar diferentes mensajes al pueblo de él. Ahora, nótese, interesante el caso, sigue diciendo, y una vez llena, la sacan a la orilla. Algo interesante es que Jesús no menciona a los pescadores. Ni menciona nombres ni pescadores. Está incógnito. Ese ingrediente está incógnito, no lo menciona. Simplemente dice, y una vez llena, la sacan a la orilla. Ahí la sacaron. Y ahí, imagínense, un montón de peces. Ellos están sentados. ¿Quiénes son ellos? Suponemos que son los pescadores, pero él nunca dice los pescadores. Porque el mensaje más profundo, aquel pescador es el Espíritu Santo. Y él lo menciona indirectamente. La separación que el Espíritu Santo va a hacer en ese gran día cuando llegue. Ahora, mire bien, sigue diciendo, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen los buenos en cesta. Viene la clasificación, y ahí están brincando esos peces fuera del agua, y cogen a y lo echan en la cesta, en la canasta, ¿ok? Y esa palabra cesta también lleva una implicación, ¿ok? Un mensaje. Habían diferentes tipos de cestas, ¿ok? Y las cestas, habían cestas que era para poner cosas buenas. Y habían cestas que eran para poner basura. ¿Ve? Y ahí nótese en cestas. Y cuando usted mira la palabra cesta, claramente está en plural. No está en singular. Implicando, como este mensaje es global, alabanza del Señor, él posiblemente tendrá una cesta para Guatemala, una cesta para Puerto Rico, una cesta para Estados Unidos y cada país de clasificación. Ahora, lo interesante del caso es que nótese, sigue diciendo esto, y lo malo echan fuera. Lo malo era, ¿cómo se llama? Ese pez coraquinos, que no tiene escama, y por la palabra enseña, les repito ya 2 veces, Levítico 11:9, que los judíos no lo comían ni tampoco se podía comercializar. Así que ese tipo de pez era grande porque lo tiraban fuera y se comían ellos mismos. Cuando se murió uno de ellos, ese pescado que estaba vivo se comía el otro. Ese principio está en la iglesia. Y ese principio se traduce como personas que se pasan siempre mutilando al hermano con su lengua, con su hablar, destruyen las vidas, hablando de otras vidas en la iglesia. Ahora, yo quiero que usted mire bien, porque Jesús era tan perfecto hablando y diseñando mensajes y cosas. Yo he aprendido muchísimo de Jesús. Yo cuando miro la palabra
Digo, Señor, dame la mente tuya para poder pensar como tú piensas y poder hablar como tú hablas. ¿Ve? Porque ahí están las técnicas de las enseñanzas. Ahora, mire bien, sigue diciendo la palabra de Dios, versículo 48. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados en plural, o sea, que va a ver, por decirlo así, en otro caso él habla de los ángeles. Habrá ángeles clasificando quién es de Dios y quién no es de Dios. No se confunda, porque usted esté en el edificio que se llama, tiene nombre de la iglesia, que usted va para el cielo. Quizás usted es un pez que no sirve y es lanzado de nuevo. El mar aquí representa un tipo, un simbolismo de infierno. ¿Ok? Lo mío yo lo recojo. Lo bueno es mío. En el juicio mío, cuando yo lance mi seín a nivel mundial, porque son 10 personas alando la red, yo voy a hacer juicio, pero yo quiero que entiendan que lo que no es mío va para atrás. Va de nuevo para atrás y eso es simbolismo del infierno. Pero lo mío yo lo guardo. ¿Ve? Entonces, cuando usted mira estas enseñanzas tan raras del Señor, se da cuenta, wow, pero qué tremendo era el Señor. Porque cuando vino aquí a revelar la eternidad, hermanos amados, en 42 meses aproximadamente, Él no podía perder tiempo. Entonces, como Él vivía en Capernaum, porque Él hizo su ministerio ahí, amén, Él usaba las técnicas y las mecánicas de los pescadores en el lago. ¿Ok? Ahora, mire bien la palabra, sigue diciendo, una vez llena, verso 48, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cesta y lo malo echan fuera. O sea, que dentro de la iglesia hay cosas que Dios no quiere. Los mismos están en la misma agua, diferentes peces, diferentes tipos de personas, pero hay peces que no sirven. Dice que el pez prototipo del creyente, ¿ok? Que no sirven, que yo le di la oportunidad, pero no tienen escama. No viven por mi palabra. Y lo que no vive por mi palabra, yo lo desecho. Lo echo fuera. Se da cuenta entonces que la vida diaria de Jesús, día a día que se levantaba como a las 3 de la mañana, a orar y luego a caminar, eran enseñanzas poderosas. Lo que pasa es que la gente a veces no las podía captar porque aplicaban la parte terrenal y no la parte espiritual. Esa es una de las cosas que tiene el idioma arameo, que el hebreo no tiene. El arameo, como no tiene extranjera, hubo que coger la extranjera del lenguaje árabe para tratar de entender un poco el arameo. Por eso que Jesús decía, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Jesús hablaba arameo, como lo sabemos por las palabras dice en la cruz. Eli lama sabactani, es arameo, ¿ok? Éfrata es arameo. Ahora, nótese que el lenguaje arameo tiene una parte espiritual y una parte natural. Cuando Jesús hablaba, por ejemplo, las parábolas, un ejemplo, y hablaba en arameo las parábolas, había gente que las entendía porque estaban conectados a la parte superior de la extranjera del arameo y entendía lo que Jesús estaba hablando, que estaba hablando en términos espirituales. Pero el que no tenía ese discernimiento entendía la parte inferior de la extranjera o del lenguaje y entendían las cosas naturalmente, no entendían la revelación de Dios. Y estos son detalles, hermanos, que a veces es bueno hablarlo para que usted, su mente se expanda y entienda tan poderoso que era el Señor hablando. Él no perdía tiempo, Él escogía sus palabras. ¿Se da cuenta aquí?
que él no podía enseñar esta enseñanza si estaban usando una red de dicción. No podía enseñarla porque no funcionaba, no encajaba. Tampoco podía enseñar esta enseñanza si te estaba usando una red anfibalonta, no encajaba. Tenía que esperar que este momento, cuando estaban usando el Seim, para él poder decir, bueno, esto es lo que le quiero decir a todos vosotros acerca de lo que yo voy a hacer en mi iglesia. En el momento dado, quiero que entiendan primeramente que dentro de mi iglesia hay gente que come carne podrida, que come comida podrida, como el coraquinos, y están ahí. Pero también hay gente que es pura, que es santa, y cuando yo tire la red en la iglesia y hable hacia la orilla, ¿cuál es la orilla? Los planes finales de Dios, a ver quién está ahí, a quién echan para afuera. Hay gente que está escondido fumando. Hay gente que son, hermanos amados, pornógrafos. Hay gente, hermanos amados, que hacen cosas escondidas. Mentiras escondidas, engaños escondidos. Y toda esa gente son ese tipo de pez que están siempre abajo. Porque una de las cosas de ese pez es que siempre está abajo. El que pesca ese tipo de pez sabe que tiene que tirar, si es que usted sabe pescar, una pesa con la carnada que choque abajo o baje profundo. Ahí está ese pez. Y por cierto, bastante feo que es. Ahora, mire bien. Mira las palabras de Jesús. Por eso le dije que estos son mensajes que son un poco difíciles, porque la gente está acostumbrada a que sí, tiraron la red y cogió pescados y gloria a Dios. Eso no es así, hermano. Todo está codificado por el Señor. Ahora mire bien la palabra, sigue diciendo. 49. Así será el fin del siglo. ¿Qué es eso? Como esta red ustedes han visto, así será el fin del siglo. Usted tiene que estar seguro de que cuando usted muera, usted pertenezca al grupo que no va a ser lanzado de nuevo a las aguas. Porque usted está aquí en su trabajo, haciendo sus cosas como nada, pero usted no sabe cuántos días Dios le asignó a usted. El Espíritu Santo dijo por Salomón, en aquel día no hay armas de guerra. Usted no sabe cuánto usted va a vivir. Usted está haciendo planes, voy a comprar vacas, voy a comprar caballo, me voy a poner una casa, usted está haciendo todos esos planes. Pero cuando llega el ángel de la muerte, te corta esos planes. Y el ahorro que has hecho se queda en el banco. Y si no has hecho un testamento o algo, el gobierno se queda con él. Ahora, ¿qué sucede? Yo tengo que asegurarme que cuando Jesús tire esta red, ya sea en el momento final del arrebatamiento de la iglesia o otros planes de Dios, yo esté dentro, que no me eche hacia afuera. Porque si yo me muero, de momento, me da un ataque al corazón y caigo muerto, y no estoy bien con el Señor, me va a lanzar fuera. Es importante, no se preocupe tanto cuando Jesús viene. Eso no es importante. Lo importante es que usted esté preparado cuando Él venga. Porque las posibilidades de que usted se muera antes son bien altas. Bien altas. Yo conozco un predicador, un siervo de Dios. No quiero mencionar el nombre porque el mundo entero me está viendo, pero él dijo en una ocasión, yo no me voy a morir hasta que vea el arrebatamiento. Fue un error de él. Así mismo dijo, yo no voy a morir hasta que vea el arrebatamiento. Bueno, vio el arrebatamiento de él. Porque se murió y todavía estamos esperando aquí. Uno tiene que tener cuidado, hermano. Lo que uno habla en los altares, la radio, la prensa, la televisión. Porque acuérdese, hay miles y millones de personas que están escuchando. Hermanitos, hermanitas, profesores bíblicos, escuelas dominicales, iglesias completas que lo están viendo usted y escuchando y está tomando nota. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado, porque la enseñanza que usted enseña puede ser el veneno
o el alimento espiritual para muchos. Ahora notemos la palabra, continuamos. Verso 49. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles. Aquí Jesús introduce entonces que quien va a ser la clasificación son ángeles. Y saldrán los ángeles, mire esto, y apartarán a los malos de entre los justos. O sea, el coraquinos, el pez gato, que es un pez dañino, destructivo con los demás, va a ser echado fuera. Lo importante es que yo sepa, y cuando esa red caiga y llegue a la orilla, y los ángeles vengan a tu orilla y te clasifiquen, ¿cómo te encontrarán a ti? Se da cuenta, hermano, que muchas veces la gente, pues claro, le dan unos mensajes de 5 y 10 y con eso los tienen bien satisfechos. Pero aquí Jesús nos enseña las revelaciones más profundas de él. Mire esto. Y apartarán a los malos de entre los justos. Ahora, nótese. Le mencioné que el mal aquí es un prototipo de infierno. ¿Cuántas peces malos habían? Ahí se cogían, hermano, yo diría, dependiendo lo largo de la pared, porque tenemos récord donde habían, este Seín medía a veces hasta 400 metros. Era una pared grande de tela, por supuesto, con unas pesas gigantes, y las soltaban, iba bajando hasta abajo y de momento comenzaban a arrastrar hacia la orilla. Y ahí había que hacer fuerza. Porque usted sabe que cuando usted tira, hay gente que tira con lo que ellos llaman una atarraya, y traen esa atarraya y la tiran en el mar, y a veces lo que hay son 4 pececitos, 5, y tienen que hacer fuerza para traerla a la orilla. Ahora imagínense este tipo. Es interesante la altura y lo largo de la red, porque es un mensaje global para el mundo que él está hablando. Va a haber una separación, va a haber donde Dios va a poner su mano para traer este mundo, la gente de este mundo, a separarlo. Los ángeles harán la separación, según Jesús aquí hablando. Dice, mire esto, verso 49, así será el fin de siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Es interesante el ciclo del Espíritu. No dice apartarán los justos de los malos, lo puso al revés, con un propósito. O sea, Dios no quiere contaminación en su iglesia. Y la gente no entiende esto. Y a veces hay personas, me da pena con esas hermanitas y esos hermanitos. Ay, que la hermana se fue. Ay, que el hermano se fue. Oremos por... El hermano era un pervertido. La hermana era una pervertida. Y usted piensa que fue que se fue. No, fue que Dios la sacó. La tiró hacia atrás. Porque estaba envenenando posiblemente la iglesia con sus mal hablar, con sus mentiras y engaños. Y aquí se da cuenta de la figura. Yo no quiero nada dentro de mi iglesia dañino. Hay una separación. Entonces, esto es algo que no quiero meterme ahí ahora porque se está mucho tiempo. Pero hay ángeles que incitan personas hasta cierto punto. Tú no perteneces a esta iglesia. Por eso es que esta iglesia no es para todo el mundo, hermano. Si usted está aquí, dele gloria a Dios. Porque hay gente que ni entiende esto tampoco. Tienen la cabeza tan cerrada que no entienden esto. Y andan como el pichón del río por todas esas iglesitas contaminadas, comiendo el gusanito contaminado. Por eso es que a veces usted va al río y encuentra pajaritos muertos en la orilla. ¿Usted por qué no la golpearon? Pues lo que pasó fue que empezó a brincar y se comió la semilla de una fruta venenosa de un árbol. O tal vez se comió un insecto que lo envenenó. Pues así hay gente en las iglesias, se metió aquí, se metió allá, se va echando basura todo el tiempo encima
Y hermano, para descontaminar a esa persona, se necesita mucho palabra de Dios, constantemente con la manguera puesta, limpiándolo, ahí palabra y palabra y palabra, hasta que todo ese fango se le va yendo, que recogió de esos caminos fangosos. Como la gente cree y dice, todas las iglesias son iguales, es una mentira del diablo, eso no es cierto. No todas las iglesias son iguales. Hay iglesias de falsa doctrina. Hay iglesias de falsa enseñanza. Hay iglesias que el pastor cree en cosas que no son bíblicas y usted está ahí tomando agua sucia. Con razón, hermanos amados, está lleno de bacterias espirituales. Ahora mire bien, seguimos. Y los echarán en el horno de fuego. ¿Ve que es un simbolismo de juicio y de infierno? Pues hermanos amados, hay que tener mucho cuidado porque estos hombres eran expertos, hablando ahora de los discípulos, la mayoría, con excepción de Judas, que era un académico, era un lingüista. Judas hablaba varios lenguajes, era buen matemático, era un profesional. Mateo era un banquero, como decirlo hoy día un teller en un banco, y estaba a cargo de los negocios del Imperio Romano. Amén. Los demás eran personas que tenían sus negocios y vendían los peces, principalmente la tilapia de Galilea o la sardina de Kineret, que eran los peces más comestibles en el lago. Yo tuve la oportunidad de comer esa tilapia Galilea que parece mantequilla bien dulce cuando uno se la come. Ahora, nótese entonces que las palabras que Jesús usaba y la observancia de Jesús en cuanto a predicar un mensaje, él miraba y llegaba al lago y miraba la red que estaban usando. Si era un seín, si era un anfibalonta, si era un dictión. Entonces, la capacidad y la mecánica de la red, él la usaba para guiar un mensaje espiritual a la gente. Eso es ser observador. Hay gente que no puede diferenciar entre un elefante y una hormiga. Oyen y oyen y oyen y oyen, hermanos amados, pero nunca pueden retener nada. Y en este asunto usted tiene que aprender a retener información para poder conocer las bendiciones de Jehová. Ahora sigue diciendo, mire esto. Jesús dice en el verso 51, ¿habéis entendido todas estas cosas? ¿Te entendieron lo que yo dije? Algunos dicen, sí, Señor, pero no entendieron nada. ¿Habéis entendido todas estas cosas? Para algunos dirían, bueno, que tú hablaste de que sacaban los peces del agua y que habían algunos que no te gustaban a ti, los tiraste para el mar. Eso es todo lo que entendían. Pero no entendían el mensaje espiritual. Este es un libro espiritual. Esto no es como, ¿cómo se llama? Don Quijote, abriendo surcos, libros que uno tenía que leer mandatoriamente en la escuela superior. Esta es la palabra de Dios. Y este es un libro espiritual y para entenderlo tiene que ser en el espíritu. No vengo a vosotros con palabra de hombre, dijo el apóstol, sino con sabiduría del Espíritu Santo de Dios. Entonces, si usted quiere entender la Biblia con esa mente un poco cerrada en su carnalidad, lo que va a formar son volcanes, hermanos, de tantas cosas feas. Esto hay que leerlo y entenderlo con la sabiduría del Espíritu Santo de Dios. Hay que saber descifrar, pesar, medir las palabras que Jesús usaba para entender. Entonces, si usted no lo sabe, las palabras, tiene que buscarse un buen diccionario o hacer un buen parsing para conocer, hermanos amados, lo que el Señor hablaba. De otra manera, seguirán en ese grupito del manito, del montón, creyendo lo que Juan Lana le enseñó, lo que doña Petra le profetizó a usted, y quede en ese hoyo, en esa tumba hasta que se muera. Y nunca conoció la verdad. Y es la meta, hermanos amados, de que usted aprenda la palabra, de que usted se llene del Señor
y se alimente, porque una vez que usted aprende a comer, cuando era niño le daban de comer a usted, ¿verdad? Pero ahora no, ahora usted come con sus propias manos. Usted tiene que aprender a comer sus propias manos. Yo tengo que estudiar las palabras, mirarlas, quiero aprender. Quiero conocer los misterios del cielo que están revelados. Antes era un misterio, pero ahora no. Estas cosas han sido reveladas a vosotros por la bendición de Cristo Jesús. ¿Habéis entendido estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él le dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Hay que alimentarse bien. Hay que llenarse de Jehová por la palabra de Jehová. Interesante, hermano. Yo me acuerdo cuando yo era estudiante, hermano, que había que romper todas estas palabras en pedazos, como el que hace sofrito, que picaba el pimiento, el rojo. El pimiento rojo no es igual al pimiento amarillo, tienen diferentes sabores, diferentes consistencias. Las cebollas son iguales, hay cebollas rojas, hay cebollas blancas, hay cebollas amarillas. El buen cocinero que esté en un hotel va a hacer una ensalada. Si viene el ayudante y le trae la cebolla que no, dice, mira, ¿por qué ves esa cebolla? Esa cebolla no es de ensalada, pero para usted, como usted no sabe, para usted cebolla es cebolla. Pero el buen chef, el buen cocinero dice, esta cebolla se usa para esto, esta se usa para esto. Usted nunca se ha preguntado eso, ¿verdad? Simplemente va al supermercado y coge una cebolla roja, que es la cebolla más potente, la roja, y hace ensalada, y a veces no es esa la cebolla que tenemos que usar, tiene que ser la blanca o la amarilla, porque no sabe la mecánica de cocina. Pues así mismo es la palabra del Señor. Si usted no sabe cortar bien la palabra, pues va a seguir sin crecimiento espiritual, nunca se va a desarrollar. Es como que un niño que le den siempre todo el tiempo leche. Se va a criar mongo, todo mongo ahí. ¿Por qué? Porque la leche hasta cierto punto es buena, pero llega el momento que ese niño tiene que comer comida sólida para que su cuerpo se endurezca, se ponga fortalecido, pueda caminar bien, pueda actuar bien. Pues este principio que le menciono, jocosamente hablando, es lo de la palabra de Dios. Saber bien las palabras que Jesús usó, dónde las usó y por qué las usó. Y cuál es el mensaje que él quiso guiar. Por eso, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Así que la próxima vez que usted lea la palabra y se encuentra que dice, y lanzaron una red, usted se pregunta, ¿cuál de ellas? ¿La redonda? ¿La que mide 300 metros? ¿Ok? ¿O la pequeña? ¿Cuál de ellas? Porque cada tamaño, cada diseño de cada una de esas redes era un mensaje diferente. Y es ahí donde uno tiene donde el Espíritu Santo te llena, porque tú comienzas a identificarte con lo que Jesús enseñó. Por eso cuando yo enseño, yo no uso la Biblia en español ni en inglés. No las uso. Porque muchas traducciones, hermanos, con malas traducciones. Yo voy a lo que aprendí, que por 14 años tuve que aprender. Como decía el doctor Willis Elliot, si aprende los 3 lenguajes, esos 3 lenguajes fueron las ventanas que el Señor escogió para revelar los secretos de él a la humanidad. ¿Ve? Yo todos mis estudios de exegética tenían que hacerlo en los lenguajes originales. No se me permitía usar la Biblia en español o en inglés. El doctor Cuy era bien demandante. Un día nos dijo a nosotros, el que yo coja aquí con Biblias en inglés, se va de mi clase. Y era una persona bien demandante. Yo pasé una experiencia con él bien difícil una vez.
porque estaba hablando con un amigo mío en la parte de atrás que estaba haciendo una pregunta bíblica y él me vio y me dijo, señor Orona, parece que su conversación está muy interesante. Quiero que pase al frente a la pizarra y me escribió como 3 textos en griego, por supuesto. Y me dijo, ahora yo creo que usted me traduzca todo eso al inglés. Y luego del inglés, de nuevo al griego. Y que no se le quede un acento más mal puesto. Era bien demandante. Y nunca me olvido, cuando ese hombre entró por la puerta de la universidad, aquella mañana dijo, quiero decirle que ustedes me van a odiar a mí como maestro. Por todo este tiempo que yo soy su maestro, nos dijo, ustedes me van a odiar a mí. Pero una cosa le garantizo, nos dijo, cuando termine, ustedes me van a amar. Me van a amar porque van a aprender el lenguaje bien. Y no va a ser uno más del grupo. Y a mí eso se me metió en la cabeza. Dice, no, yo quiero aprender bien los lenguajes porque yo quiero entrar en esa área. ¿Ve? De poder detectar qué Jesús usaba y por qué y cuándo y cuál era el mensaje que él estaba hablando. De otra manera, hermano, usted no aprende, usted sigue igual, repitiendo mensajes de personas que están dañinas, completamente dañinas. Aquí llegó una vez un predicador, ya él murió, por cierto, enseñando que en el año, creo que en el año 1999 por ahí, él decía que el mundo iba a explotar y que había que saber bien que él tenía un video que daba las soluciones para que usted no perdiera la vida en esa explosión. Hermano, tampoco voy a mencionar la iglesia, es una iglesita no muy lejos de por aquí. Y los hermanitos hacían filas y lloraban por comprar el video. Porque supuestamente Dios le había revelado los secretos, cómo evitar esa explosión. Y vendió un montón de esos videos. Los hermanitos esa semana no daban ni el diezmo. Se compraron el video. Y el video no decía nada. Era un disparate. Y eso, cuando yo supe eso, hermano, me dolió hasta cierto punto porque dije, mira cómo personas engañan a la gente. Que tienen hambre de la palabra. Que quieren aprender la palabra. Pero lastimosamente se encuentran con personas dañadas. Que como dice Jehová, le sacan la lana a las ovejas. Para su propio beneficio. Y usted ve esos hermanitos haciendo fila y las viejitas con un rostro como de alegría. Voy a averiguar los secretos para evitar la explosión. Y cuando se fue con los bolsillos llenos. Y dejó la iglesia en sandalia. ¿Vino alguna explosión? Ninguna. Aquí estamos. Y eso es lo que pasa, porque no se meten dentro de la palabra. Malos maestros, creces mal. Buenos maestros, creces bien. Así que, hermano, llénese de la palabra y de la bendición de Jehová y dedique tiempo, días como este, donde no todos, porque yo sé que no todos están separados, pero aquellos que en este día se separaron para el Señor, que cansados del trabajo, trabajan fuerte en la semana, sacan este día y vienen y se levantan temprano. Porque hay algunos que dicen, no, yo no voy a hacer eso, me quedo durmiendo, yo llego a la 1. Ese es el caraquinos, el que no crece. ¿Cómo Dios te va a poner las manos a ti algo cuando tú tienes un espíritu de vagancia? Pero
Pero hay otros que se levantaron cansados. Usted se ve el otro cansado. Pero Dios te dará nuevas fuerzas como el búfalo. Y bendecirá tu semana y tu mes. Y llenará tus graneros. Porque no le coja el tiempo de Dios que Él asignó para estar ese día en la presencia de Él. Para hacer cosas usted por allá. ¿Dónde está el Dios que suple en tu vida? Porque una cosa te garantizo. Si yo le doy el primado a Dios, Dios me suple lo que yo necesito. Porque estoy confiando en su poder y en su gloria. Pero si yo hago mi fuerza humana, lo único que vas a conseguir tú es lo que tú consigas con tu propia fuerza. Nada más. Que es poco, no es mucho, y ahí te queda. Por eso que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve.